Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos en la parte 2 del episodio anterior. Somos Brigitte Beltrán. Y Darinka Beltrán. Yo estoy en Ciudad de México, Darinka está en Hermosillo y vamos a seguir platicando del tema que empezamos a hablar en el episodio pasado, que hablaba un poco de entre patriarcado, machismo y todo lo que tiene que ver con cómo normalizamos las cosas desde pequeños y eso repercute más adelante en cómo se dan las relaciones o los peligros tal vez a los que estamos expuestas, mujeres y hombres, pero mayormente mujeres en la sociedad. Así que, Darinka, a mí me gustaría que me cuentes alguna historia que hayas tenido de acoso. Bueno, aquí va mi historia de acoso. Creo que tengo varias, tal vez hay algunos que no he identificado, pero hace un par de años tuve una pequeña molestia en la espalda y o lesión por hacer ejercicio y demás, y fui con un fisioterapeuta. Y la verdad es que yo estaba en mucho dolor y fui para que me revisara, que me diera terapia o para que solucionara mi dolor. Era un hombre. Y la verdad es que la lesión que tenía se podía atender desde diferentes puntos. Uno de ellos era el glúteo, otro era la ingle o la espalda en general y utilizaba diferentes tipos de métodos. El punto es que llevé yo creo unas 5 o 6 sesiones con él y llegó un punto en que me empecé a sentir muy incómoda por los comentarios que me hacía y porque me empezó como a buscar fuera del consultorio o fuera de su oficina, ¿no? El primer comentario que hizo es, me estaba como masajeando la espalda y demás, y me dijo, no me acuerdo si me dijo una espalda o músculos. Fíjate que tienes una espalda muy palpable, me dijo. Entonces me dijo, yo doy clases en una universidad, ¿te gustaría en algún punto ir para que los alumnos vean dónde corre el músculo? No sé, qué sé yo, ¿no? Entonces me hizo muy incómodo estar boca abajo, con la espalda descubierta, con alguien que me dijera eso. Ese fue el punto número 1. Punto número 2, me estuvo trabajando la ingle y estaba muy cerca de mis genitales. Y la verdad es que creo que ya per se el tema es como muy vergonzoso o puede ser como muy incómodo y me sentí muy incómodo mientras me estaba trabajando la ingle. Yo no sentí que se pasó de más, pero o sea, prácticamente tenía como la pierna yo abierta y demás, entonces me sentía muy, muy incómoda. Me mandaba mensajes, me mandó solicitud de Facebook y me ponía hola un sábado en la tarde, por ejemplo, nada que ver, ¿no? Y yo no le empezaba a contestar. Justo la primera vez que me lo mandó sí le contesté, pero creo que era por esta misma presión de no seas simple, no seas enfadosa, le tienes que contestar, cómo no le vas a contestar y demás, ¿no? Y ya creo que de las últimas veces me quedé un poquito más tarde, porque mi cita era más tarde, y me quedé sola con él. Entonces me empecé a sentir muy incómoda y por más que yo no soy una persona como muy paranoica con ciertas cosas, yo sí dije, ¿aquí a dónde corro? Nadie me va a escuchar y cerraba con seguro, porque pues a lo mejor la inseguridad o si era lo último, es normal que lo hagan. Pero me empecé a sentir muy incómoda y dije, ¿de aquí a dónde corro? O sea, nadie va a saber si se pasa de lanza. Entonces, pues dejé de ir sin duda y como que lo normalicé durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco, 1 año, 2 años, platicando con otro oficio, platicando con mi esposo que es médico y me dijo, no, hay cosas que no se hacen. O sea, no, eso no era por ahí. Entonces, eso te puedo decir que es la que más se me ocurre y que te puedo decir que durante mucho tiempo yo no la contaba como una historia de acoso. Ok, voy a retomar eso y voy a comentarte lo siguiente. Para las personas que nos están escuchando, que también han tenido situaciones como esta y que aún están dudando que fue acoso, que las tocaron incómodamente, de una manera inapropiada, que las hicieron sentir incómodas, no lo duden. Darinka en este caso, como le dije ayer porque lo platicamos, cuando me dijo, yo le dije, es que claro que es acoso, si se sintió incómodo es acoso. No, no te estás imaginando nada. Tu intuición te dijo que estabas siendo acosada. Además, llegaste al punto en el que tenías miedo de decir, ¿para dónde corro si algo llega a pasar? Ya que pensaras eso, no es paranoia, es que tu intuición te estaba diciendo, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. No porque a lo mejor en este caso, por suerte no ocurrió nada que te pusiera en riesgo tu vida. Sí.
ni tu integridad física, pero definitivamente te estaba haciendo sentir incómoda. Eran cosas que tú no querías experimentar. Ayer me decías, pues es que como es un área sensible, digamos, o sea, es el área de genitales, pues es incómoda ya de por sí, ¿no? Cuando vas con un fisioterapeuta que no te hace sentir incómoda, no se siente incómoda, aunque esté muy cerca de esa área. Lo que pasa es que ese tipo sí te hizo sentir incómoda. Es muy normal. Y lo que pasó aquí contigo, yo creo, que te dio todas estas señales o banderas rojas, es todo lo que estaba pasando alrededor de la terapia. El comentario que te hizo, el que te mandara mensajes por Facebook, porque aunque tú decías, no, pues el vato quiere ser amable, tu inconsciente o tu intuición decía, no, un tipo profesional no tendría por qué estarme sacando plática de esta manera tan random, tan extraña, cuando sabe que yo todavía tengo sesiones con él. Eso te decía tu Claro. inconsciente, pero otra de las cosas que nos enseñan a hacer es a ser amables, a no quedar mal, a seguirnos viendo bonitas y calladitas mejor. Y pasa mucho, es por ejemplo, algo que les digo mucho a mis amigas cuando están aquí en la Ciudad de México y van en un Uber, les digo, Me diste ese consejo también, creo. pues o en un taxi o en un transporte público, lo que sea, a veces por prudentes, por decir, es que estamos exagerando, nos quedamos No, sí. calladas. Y eso es lo que ellos logran, eso es a lo que ellos apelan, porque ellos saben que una se queda como, es que no me va a querer decir por no quedar mal, por no pasar la vergüenza. Pero si tú te llegas a sentir incómoda con una situación, como mueve el brazo, como voltea a ver en el retrovisor, una calle que se giró, bájame aquí y listo. A lo que voy es, no esperes si puedes, si tu intuición ya te lo dijo. No hay que esperar a que avance más la situación. No hablo del Uber, hablo en cualquier caso de En acoso. cualquier situación. Porque eso evidentemente es acoso, pues. Oye, ¿y por qué crees que callemos tanto nuestra intuición? Porque sin miedo a equivocarme, muchas de nosotras, y hablando específicamente de mujeres, sin duda los hombres también reciben ese tipo de acoso, pero específicamente en las mujeres, ¿por qué crees que callemos la intuición? Porque yo creo que si le preguntas a la mayoría de ellos, como que algo sintieron incómodo antes de ser agredidas o acosadas o hostigadas o lo que sea, algo les sonaba como que no. Entonces al final del día es la intuición, ¿no? Con mayor o menor fuerza de voz. ¿Por qué crees que normalmente no pelamos mucho o no le damos fuerza a esa intuición? Porque a las mujeres se nos resta credibilidad desde que estamos pequeñas. Es que la anda bajando, por eso anda así, ay, qué exagerada, ay, qué dramática, ¿no? Pero de ahí viene también este otro micromachismo, que porque luego los micromachismos tienen como sus géneros, ¿no? Que está el gaslighting, que habla de una conducta que tienen generalmente, que todos la podemos hacer, todos podemos incurrir en ella, pero generalmente se habla de gaslighting cuando hay algún tipo de violencia hacia la mujer, cuando las mujeres tienen alguna relación con algún tipo narcisista, que te hacen sentir loca por lo que dices. Es que yo te vi y aunque te haya visto con la otra, estás loca, te lo estás imaginando, es que así te la llevas exagerando y te hacen sentir hasta dudar de lo que tú viste, lo que tú escuchaste. Y bueno, ese dudar, ese llamarnos exageradas durante tanto tiempo, pues se queda como en la mente de hombres y mujeres acerca de la mujer. Tan es así que yo recuerdo, o la mayoría de las veces que una mujer sale a exponer su caso de abuso, de violencia o lo que sea, ¿y por qué no le dijo antes? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no hizo esto antes? Y siempre se le resta la credibilidad. ¿Y por qué habla hasta ahorita después de 20 años, después de 3 años? Porque no es tan fácil, pero es muy difícil que lo entiendan. Y yo sé, yo lo sé, porque incluso tiempo atrás lo pude haber llegado a dudar y decir, pues es que sí, ¿por qué no se fue? Ella dice que ahí estaba y que la empezó a tocar, pero ella pudo haber corrido, como quitándole credibilidad a la situación que está contando la mujer. Y partamos de esa base de que los hombres saben muy bien el miedo que las mujeres tienen a contar. Por eso es que se sienten más capaces de hacer lo que hacen, porque nosotras también tenemos miedo a salir a decir y exponernos para que nos empiecen a decir que somos unas pirujas, que nosotros pudimos haberlo hecho de otra manera, que nosotras somos las culpables porque íbamos vestidas de toda lo cual forma, porque estábamos tomadas, por lo que quieras y mandes. Por eso yo creo que es que nos quedamos calladas o que no escuchamos a nuestra propia voz, porque ay, qué exagerada. Tú te la crees sobre ti misma porque te lo han dicho toda la vida. Yo digo que es por ahí. Creo que qué difícil porque eso
se va a otras dimensiones de la vida y de pronto te ves como sofocando a tu intuición, que lo único que está tratando de hacer es mantenerte a salvo. Entonces se me Ujú, hace hasta muy peligroso, ¿no? Yo le platicaba, no recuerdo a quién, pero era una mujer de una historia como así de violencia, de acoso, en donde la manera de normalmente de la víctima de acoso de afrontar es como en modo quedarte congelada, no haces nada, ¿no? O te disocias en ese momento, tu mente se va a otra parte para no sentir la incomodidad o el miedo, ¿no? Así es como respondemos como a una amenaza de este tipo, creo. Es muy fácil para una persona externa, justamente como tú decías, decir, no, pues yo le hubiera aventado un puñetazo, le hubiera dicho, quítate maldito, o le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? Entonces le decía a esta persona, decía, si dices eso es porque nunca te ha sucedido ujú. o no te has dado cuenta que te ha sucedido. Porque las personas, específicamente las mujeres, a las que nos haya pasado un momento en el que no queríamos algo, pero lo permitimos, no es porque nosotros justo lo quisiéramos permitir, sino que nuestra manera de escape en ese momento era solo o disociarte, es decir, como partirte en dos en la mente y viajar a un mundo, a un lugar seguro, o congelarte, porque todo este tiempo te han dicho que hay que aguantar, que no seas exagerada o que eso que sientes no es correcto. Eso es algo que sucede y sucede de muchas maneras en hostigamiento, en acoso y demás. O sea, te quedas ahí y te terminan dando un beso o te terminan abrazando y no puedes quitar al tipo o no puedes reaccionar como tú en tu mente pensabas que ibas a reaccionar, no le puedes pegar una patada en la espinilla, ¿me entiendes? Porque estás ahí afrontando el miedo, congelándote, camuflajeándote en la situación. Y eso es bien fuerte porque genera un montón de trauma. Sí, acabo de ver una película y una serie que hablan sobre este tema, en este caso una violación. Una de ellas se llama Anatomía de un escándalo, está en Netflix, neta, Mm. véanla. Esta otra Ujú. en el Apple TV es una serie que se llama, la que les acabo de decir es película, pero en Apple TV hay una serie que se llama The Morning Show, que sale Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Es buenísima. Y después está otra película que también se acaba de estrenar en Amazon, que se llama La Caída, con Carla Souza. Es buenísima Por también. favor, véanlas todas, porque a mí lo que me llama mucho la atención de esas series es lo bien llevada que está la historia. Así es como se vive un acoso, con esas dudas de, Así ¿habré es. sido yo? ¿Será violación? ¿Será abuso? Nos hacen dudar a ese grado, pero lo es. Cuando ves todo lo que sucede, la línea a veces es tan delgada y sobre todo, podemos tener amigos que son acosadores y podemos tener amigos que son narcisistas y Sí, que le hacen la vida imposible a sus parejas y tenemos que gestionarlo nosotros y es difícil, claro. no es algo a lo que uno está acostumbrado y que sabemos cómo manejarlo, pero no podemos justificar. Así sea mi hermano, así sea mi papá, Sí. así sea mi mejor amigo. Si sucede, que es de lo que habla The Morning Show, ¿no? ¿Cómo separas esta relación de amistad de tanto Sí. tiempo y cómo, pero conmigo era distinto, pero no puedes evitar que le hizo este otro daño a esta otra persona y de qué Ujú. manera? Y es difícil y también es un proceso y hay grises, etcétera. Pero el tema está en que uno, incluso informado como está, porque yo considero que estoy informada, que por lo menos tengo la información suficiente para creerle a una mujer antes que al vato, ¿no? De Sí. si me cuenta un episodio o una experiencia de abuso, de violación o lo que fuera. Tengo la información suficiente, puedo saber más, por supuesto, estoy en pañales al respecto. Pero a lo que quiero llegar con esto es, incluso informada, incluso con esta conciencia, quiero tocar un tema que acabas de decir ahorita. ¿Cómo, si no lo has vivido, puedes volver a opinar desde un nivel, desde un lugar de privilegio? Ujú. Incluso con toda esta información, yo me paralicé la última vez que abusaron de mí, y digo abusaron porque a ti te abusó el vato. Te Sí, tocó, sí, sí, no es sí. un acoso, te tocó físicamente. Aprovechó su posición de fisioterapeuta para tocarte sin que tú te dieras cuenta, pero abusó de ti, abusó. Claro. Bueno, de mí también. Y también ocurrió con un fisioterapeuta. Digo fisioterapeuta porque en ese momento el güey todavía estaba estudiando y estaba haciendo prácticas de fisioterapia. Él era mi coach en el gimnasio. Esa es otro micromachismo. Los entrenadores de gimnasio están acostumbrados
a saludarte de beso y abrazo. Yo soy súper arisca, a mí me caga saludar de beso y abrazo, De no lo saludo, lejitos. de lejecitos. A mí me vino muy bien la pandemia para eso. A mí también. Bueno, el Sí. punto es, imagínate, yo así como soy, este güey habrá tenido unos 50 y pico de años y yo 36, ¿no? Me acuerdo que cada vez que llegaba, yo le ponía la mano así para chocársela, ya sabes, y me la agarraba. Es decir, yo se la chocaba, me la agarraba y me jalaba para abrazarme y Ujú. saludarme, ¿no? Las primeras veces es que ya te jala demasiado y te dejas, pero ¿quién te pidió? Utilizaste aparte una fuerza, te puse la mano, marqué la distancia y aún así no la respetó. Sí. Entonces las próximas veces, ya sí me valía madre y le decía, pero hay veces que también ahí en ese caso, por más poder que él pudiera tener porque era mi coach, yo era la que le estaba pagando. A lo que voy es estos juegos de poder, pues, ¿no? Ahí yo me Sí, sentía bien a gusto de poderle decir, ay, a ver, ¿quién te dijo? Yo así bromista, entre tampoco queriendo caer mal, porque yo pude haber marcado la línea desde la mamonés, si yo hubiera querido, claro. pero también no vaya yo a quedar mal, pues, ¿no? Entonces, a Ajá, ver, ¿quién te sí, dijo? Y ay, haciendo, sí. ay, buena onda y no sé qué. Yo, a mí no me gusta y no sé qué, y bueno, y ya como que después lo entendió y ya no lo hacía más. Él me platicaba cuando me entrenaba que estaba estudiando para fisioterapia y me dijo que necesitaba hacer prácticas, pero que ya también como estaba en el último año, que si quería en algún momento, él sabía que yo tenía problemas de cuello y todo, que si en algún momento yo quería fisioterapia, pues que me daba y que me cobraba poco porque pues ya me estaba entrenando. Entonces un día accedí y le dije, bueno, va, pero ¿dónde? Me dice, aquí una amiga tiene cerca un lugar donde hacen como masajes también y hacen terapias y yoga y todo esto y me va a prestar ahí un espacio. Y yo, ok, llegamos al lugar y digo llegamos porque nos fuimos del gimnasio para allá juntos. Ok. Y ya llegamos y yo, bueno, pues primero sentada me empezó a masajear aquí de una forma bien Ujú. a gusto, no sé qué. Y yo, ay, sí, porque acá me duele y la chingada. Dice, bueno, entonces ahora acá más abajo, bueno, sí, me quito acá, sí. Me quité la parte de arriba nada más y me puse boca abajo. Y me empezó a hacer la fisioterapia normal. Yo tengo mucha experiencia teniendo fisioterapia porque Ujú. toda la vida la tuve y sabía que lo que me estaba haciendo al principio era lo que se hacía Sí. normalmente, ¿no? Y de repente empecé a sentir que al llegar sus manos, yo acostada, que se deslizaban desde la espalda baja hacia la parte de arriba de los hombros, pasaba por los hombros y bajaba por mis axilas, es decir, por la parte de la espalda como por donde está no sé cómo se llaman los trapecios, no, estos de acá, los que son Ujú. como a lo costado, pasaba por allá abajo y sus dedos iban hacia abajo como hacia el área de mi busto, Ajá. ¿no? Y seguían tocando, pero como que se detenía mucho ahí y bajaba. Y su dedo gordo sí me seguía en la parte de la espalda y yo ahí como que dije, ay, qué raro. Y mi instinto fue empezar a hablar mucho, a platicar mucho, ay, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, y qué, oye, pero el morrito que iba allá, para que no sintiera que yo con eso me estaba excitando o que me estaba gustando, por si, por si lo que estaba haciendo no era abuso. Todavía tenía la Claro. duda yo, durante todo el tiempo que duró haciéndome eso, yo estuve incómoda pensando que a lo mejor yo estaba exagerando, aunque se sentía mal. Con Ujú. toda la información que yo tenía, Sí, 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 con sí. lo informada que estoy, con lo consciente que soy, yo no me pude levantar de esa camilla y pegarle una patada en los huevos. Sí. Qué es lo que ahora digo? ¿Por qué no lo hiciste, Brigitte? Por supuesto que era abuso, por supuesto que te estaba tocando inapropiadamente. Pues no me atreví. No pude. A lo que voy, eso es lo que siento que debía haber hecho en retrospectiva cuando ya llegué a mi casa. Creo que ni siquiera le conté a mi esposo en ese momento preciso, cuando llegué, porque estaba todavía carburando si sí era, si no era. Y cuando ya supe que sí era, dije, no mames, pinche viejo. Así, pero yo muy encabronada. Ujú, Obviamente ujú. no lo volvía lo veía en el gimnasio y le pasaba por enseguida. Nunca le dije nada, nunca le dije Mm. nada, pero sí le conté a Nico. Ya después, como a los 3, 4 días de que yo, fíjate que pasó esto. Y durante la sesión pensaba que no, pero sí. No tenía por qué estar pasando por ahí la mano. No tenía, yo Ujú. conozco, yo me he dado fisioterapia mucho tiempo en mi vida y no tenía por qué pasar por ahí la mano. Te juro, estaba tratando probablemente de encontrar mi pezón, realmente, pero como yo estaba boca Mm. abajo, pues no lo iba a encontrar nunca. Pero estoy segura, ahora lo sé. Pero bueno, por suerte, para mí esa experiencia no fue traumática Claro.
en un grado en el que me pueda llegar a afectar físicamente mal. Pero esto sí le puede pasar a mucha gente. Si tú crees Claro, que está mal, créetela. probablemente lo esté. Pasa la vergüenza, no es vergüenza, vas a estar haciendo algo por ti, neta. Te lo digo muy en Claro, serio. Eso ya hablo de algo muy físico, ¿no? Algo muy físico. Pero después también claro. están problemas ahí o abusos psicológicos bien cabrones. Sí, sí, el chantaje y sobre todo ya hablaremos en otro episodio duro y tendido sobre nuestras experiencias con personas o parejas narcisistas, ¿no? A lo mejor hasta invitamos a alguien, pero tiene mucho que ver también que la otra persona tenga o no un trastorno narcisista de la personalidad o rasgos narcisistas, también está inmersa en esta relación de poder sexual, de poder socioeconómico, de producción, que hablamos el episodio pasado, y se siente empoderado por eso. ¿Sabes por qué? Porque también probablemente ya lo había hecho antes. Esa es otra. Quiero aterrizar esto. Ya lo había hecho antes con éxito. Nadie le dice nada a este tipo, por ejemplo. Nadie le decía nada, nadie le reclamó nada y lo sigue haciendo. Lo que quiero puntualizar es que normalmente si tú te sentiste incómoda, ya lo había hecho antes. Normalmente no es la primera vez que lo hace. A mí me pasó en una empresa en la que trabajé con un proveedor que nos daba capacitaciones como de primeros auxilios y de brigadas de rescate y todo esto que tenga que ver con protección civil. Para las personas que nos escuchan y que han llevado estas capacitaciones, saben que cuando eres brigadista, pues es mucho ejercicio físico y los movimientos que te enseñan son muy físicos, ¿no? Porque es prácticamente rescatar a una persona y cómo te lo echas al lomo, cómo de verdad pues te arrastras en escombro y ese tema. La verdad es que la capacitación es muy física, física en cuanto a rendimiento y muy física de tocar a la otra persona, como arrastrarlo y demás, ¿no? Para no hacer cuento largo, el instructor pues, se pasó de lanza en la manera de enseñar, en la manera en cómo se refería a las partes del cuerpo, hacia de doble sentido, porque a veces las posiciones en las que tienes que tener al compañero o la compañera eran diferentes. Ya después supe con otras personas que habían llevado ese tipo de capacitaciones con otra persona que había medidas para hacer sentir menos incómodas a las personas que estamos en un área de trabajo y que no nos dedicamos a eso. Le dijo unas cosas a una morra, después me enteré que a otras dos morras les mandaba mensajes de otro tipo por fuera y demás. Yo sí hablé con él y sí le pedí que no volviera a suceder y otro tipo de cosas, pero verás qué chistoso. Después, compañeras de ahí vieron como subieron historias o subieron fotos de que tuvimos esas capacitaciones y hubieron 2 o 3 personas que les dijeron a 2 o 3 personas internas: ay, ese capacitador también fue conmigo y súper acosador. Ay, yo me sentí muy incómoda. El punto de esto es que probablemente no es la primera vez, como esta no fue la primera vez del tipo capacitador. Tal vez sí fue la primera vez que alguien lo citó para decirle no vuelve a suceder y si va a ser así prefiero otro proveedor o otro capacitador de la misma empresa. Y fueron 20 minutos en el que yo platiqué con él y se fue. Se disculpó y demás y de hecho ya no volvió a dar muchas capacitaciones. Pero no es la primera vez, amigos y amigas, perdón. Oye, no tiene nada que ver en específico esto, pero vi también otra película acerca de un enfermero que mataba a personas Sí, sí la vi. en cuidados intensivos. Y el tipo, cuando lo agarraron, le preguntaron que si por qué lo hacía. Es que dice, es que nadie me detuvo, ¿no? Ajá, Y es un poco eso, es un poco eso, sí. nadie lo detuvo porque nadie tenía la información. Él se valió de saber que en ese caso los hospitales corrían un gran riesgo de perder pacientes, de perder fondos, O etcétera, demandar. o demandas, y se valió de ahí. Él tenía ese poder y las otras personas no sabían cómo actuar. Aquí es lo mismo, entre más informados e informadas estemos, vamos a saber cómo actuar, vamos a reconocer más fácil las banderitas rojas y vamos a saber que te va a valer madre tener vergüenza, que prefieres pasar una vergüenza a poner en riesgo tu integridad o tu vida. Por eso creo que es muy importante. Ahora, en cuanto a problemas de abuso psicológico, a eso también me vi expuesta, una también muy recientemente, y tiene que Sí, ver yo con también. personas que saben muy bien manejarte desde la manipulación. No voy a entrar tanto en detalle porque es un tema bien largo y justamente
por eso de que a las mujeres no nos creen, es importante contar estas cosas con detalle para que se entienda perfectamente Claro. de dónde vienen las actitudes que toma la otra persona y las que toma una misma. Pero a lo que quiero llegar es, estas personas, algo importante que tienen que saber, se alejan cuando ven que no pueden tener el control de la situación. Cuando ven que se les sale de control algo, empiezan a arremeter obviamente contra ti, hablándoles a las personas mal de ti o directamente desaparecen porque ellos, si no tienen el control, no quieren seguir con esa relación. Yo no estoy hablando de relaciones sentimentales, evidentemente, yo tengo a mi pareja, estoy hablando de relaciones laborales. Ambas situaciones que en algún momento voy a contar son de dos tipos que, ahora que conozco más también, tienen un perfil narcisista. También escuché decir a una compañera actriz una vez, dejen de llamarle a todo mundo narcisista, decía, háganse responsables o una cosa así, pero volvemos a lo mismo, hay que visibilizar, porque por mucho tiempo no se les había puesto nombre, no se sabía cómo se podía lidiar con esas personas. Al ponerles nombre y ponerles características, es más fácil que identifiques si te estás enfrentando o te estás relacionando con alguno o con alguna, pero son los menos, pues. Y creo que es importante por eso. En algún momento, como dijiste tú, creo que vamos a hablar mucho de este tema que traemos también muy fresco, porque lo que tú dijiste es importante hace rato. Yo no me estaba dando cuenta que estaba siendo acosada, ¿no? Dijiste en algún momento cuando hablaste de lo del fisioterapeuta, pero también creo que en otra experiencia que tuviste. Yo tengo dos conocidas que pasaron por lo mismo, que tuvieron relaciones con narcisistas durante mucho tiempo y hasta que no vieron una información que les hizo clic en su cabeza, no reconocieron y no se metieron a informarse más sobre lo que era. Y cuando lo supieron, fue muy difícil darse cuenta que eso era lo que era y que todo había sido aceptarlo, como ¿no? aceptarlo y en adelante tener que trabajarlo. Pero a lo que quiero llegar, y ojalá que no sea así, que nos estén escuchando, a lo mejor tú estás en una relación narcisista y te cuesta darte cuenta. Y también, no nada más te cuesta darte cuenta, a lo mejor te das cuenta y prefieres no darte cuenta, porque crees que lo que estás viviendo con esa persona es algo mágico y amoroso y único. ¿No? Es difícil porque hay apego, porque de eso se valen, generar ese apego, etcétera. Pero bueno, no quiero tocar más el tema porque si no voy a profundizar, pues tampoco vale la pena abordarlo, pero creo firmemente que tenemos que informarnos más en diferentes aspectos, sobre todo estos que aquejan las emociones, ¿no? Y la salud mental también, que es más difícil de discernir que una violencia física. Y fíjate que platicando también y trayendo al tema, como ya habíamos dicho, todo está entrelazado. Es mucho más fácil platicarlo o identificarlo cuando vienen con tintes machistas, ¿no? Bueno, relativamente más fácil platicarlo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve algunas parejas o novios súper machistas y ahorita en retrospectiva yo no podía creer cómo yo les hacía caso o cómo podía tener tanto miedo o podía tener tanta incomodidad de hacer tantas cosas. Y si nos vamos a explorar una herramienta que está al acceso de la mayoría de nosotros y nosotras, es el violentómetro. El violentómetro es prácticamente un termómetro de violencia, desde un chiste muy pesado hasta la muerte. Lo encuentran si le ponen en cualquier buscador violentómetro y va como subiendo de intensidad la violencia, tal cual. Desgraciadamente, el violentómetro llegó un poco tarde en mi vida para identificarlo cuando estaba con esas parejas, pero sí me tocó vivir muchas de esos escalones y creo que lo único que pasa con la violencia es no se extingue mágicamente, va subiendo de escalón y de escalón y de escalón, no se detiene, ¿no? Pero fue desde aislarme de mis amigos o mis amigas, restringirme la ropa que me podía poner, restringirme los zapatos que me podía poner, restringirme ir al gimnasio cuando pues, los y las que me conocen y tú, pues que siempre he tenido una actividad normalmente física y demás, ¿no? De usar cierto maquillaje, por ejemplo, de hablar con ciertas personas, de comportarme de cierta manera, de llevar ciertas cosas en términos de la relación de lo que era esperado, de mensajes a cierta hora, en ciertos momentos, el control total de dónde estaba y con quién estaba. Eso es algo que viví en varias de las relaciones que tuve. Y
yo no sé cómo no me daba cuenta, digo, probablemente estaba en otra situación totalmente, pero es así, es demasiado sutil, Brillo, es demasiado sutil, no te vas dando cuenta, es como lo que describías ahorita del acoso, que primero todo comenzó bien y luego vamos a pasar a la espalda y luego todo comenzó bien, todo se ve bien y de repente algo muy sutil te pasó a los dedos por un área que no era y luego no se siente bien, pues vamos a seguir explorando y hasta que estás demasiado envuelta en la espiral. ¿Cómo llegué a ese punto? No lo sé, probablemente la falta de información, falta también de autoestima, el mismo sistema, y eso es algo que quiero recalcar. Ahorita decías, entre más información tengamos y más conocimiento tengamos, sí, pero también hay que ser muy conscientes de que hay un sistema que respalda, que ese es el patriarcado, que respalda ciertas conductas todavía. Si hay algo que no, había algo que me podía molestar, por ahí estaba mi familia, mis amigos y otras cosas que también esta persona se encargó de tener cubiertas porque todo el mundo lo quería mucho. Pues nadie me podía hablar como mal de él mientras yo, bueno, pues entonces esto debo de dejarlo pasar, ¿no? Sí, es que estas personas también de eso se encargan. Las personas generalmente que tienen ese tipo de conductas, los narcisistas, son personas muy carismáticas que aparentemente todo el mundo quiere porque como nadie realmente los conoce, porque no se dejan conocer las profundidades de su ser, simplemente son apariencia, son una como pantalla. La gente dice, no, hombre, que a toda madre este güey es bien buena onda. Y llega un momento que incluso tú te sientes mal por pensar mal de él. Cuando ya estás Claro, empezando a decir, oye, pero es que a mí no me gusta que haga esto y lo piensas, pero escuchas el comentario de tu hermano, de tu amiga, que dice, no mames, ¿qué pasa? Me lo encontré y me dijo. No manches, a lo mejor soy yo la que está mal y te hace dudar porque agarra a todo tu círculo cercano y los enamora igual que a ti. claro. Eso pasa. Y algo que quiero recalcar también es, para las personas que nos están escuchando, que esto también tiene repercusiones a largo plazo. Salir de una relación de ese tipo, yo lo puedo decir desde mucho privilegio, que hasta cierto punto tenía una red de apoyo que, aunque no estaba muy informada de muchas cosas o hacía lo que podía con lo que tenía, pude salir sin heridas más graves, por así decirlo. Pero también quiero recalcar que vamos a ser súper suertudas y suertudos si salimos de la relación y que no quede otro tipo de moretones en nuestra vida, pero sales con muy poquito oxígeno, muy poquito oxígeno psicológico, emocional. O sea, la autoestima por el suelo, sales de verdad con mucho dolor, con mucha inseguridad, con mucho miedo, que no es como que lo traes engrapado cuando sales de la relación y, ay, mira, aquí tengo miedo, inseguridad, baja autoestima. No es algo que puedas palpar y vas y te metes a otra relación, probablemente con el mismo patrón o a otras conductas autodestructivas o batallas un montón y eso en cualquier tipo de violencia y abuso y acoso es algo que es importante tomar en cuenta. Yo creo que todos y todas deberíamos ir a terapia, todos en cualquier momento, no necesitas sentirte mal, pero sí es muy importante que si hay algo de esto que hayamos vivido, identifiquen que hay muchas cosas que sanar aunque no se sientan, porque se perdieron y estas personas y estas relaciones y el mismo sistema se encarga también como de quitarte muchas cosas, dejarlas de lado y para recuperarlas, pues a veces no es tan fácil, o sea, no es como de que, ay, mira, ya, excelente autoestima, ya salí ayer de la relación, excelente autoestima, excelente seguridad, excelente identificación de patrones malos, pues claro que no. Y también tiene que ver con que cuando uno está en ese tipo de relaciones se desgasta tanto y las cosas que tienes identificadas como malas, por ponerle una palabra en la relación, es decir, es que no me gustaba que me decía que no me pusiera tal cosa y lo identifiqué. Y tampoco me gustaba que me enteré que le habló mal a mis amigos de mí, por ejemplo. No sé, lo que fuera, Uh -huh. esas cosas que son muy identificables. Cuando cambias de relación y ves que esa persona, esta nueva persona, subió un poquito la vara, te conformas. ¿Por qué? Porque esa persona ya no le habló mal a mis amigas de mí y ya no me dice qué zapatos ponerme. Sí la falda, pero los zapatos no. Sí. Ya sabes, es como, pero pasa muy seguido, es algo muy común creer que porque por una cosita mejor que haya hecho la otra persona ya te puedes conformar
con eso y dejas de explorar otra vez y estas etiquetas que dices que no tienes por acá, que están bien metidas ahí, todas confundidas una con otra, que no les has puesto nombre, pues otra vez no las puedes identificar y caes en lo mismo y te cuesta más trabajo salir de ese ciclo o ese patrón, pues. Sí, porque es ir a explorar lo que ya hemos platicado ya durante 12 episodios. Aquello que está súper inserto en cada uno de nosotros, que son micromachismos, roles de género, lo que debería ser una mujer, lo que no debería ser una mujer, lo que es femenino, lo que es masculino, el rol del hombre, que yo tengo que ser sumisa, que al final del día está por toda la atmósfera de las personas mexicanas, porque estamos años luz todavía de ser un país no machista. Es ir a explorar eso que hemos estado platicando durante estos 2 episodios y de verdad empezar a cuestionarte cómo juegas con las muñecas, si te ponen a recoger el cuarto del hermano, o sea, todas estas cosas que construyeron todo eso, incluyendo qué es el amor y la relación de pareja y volvértelo a replantear para poder sanar desde ese lugar. Y eso cuesta. O sea, Sí. cuesta tiempo, energía y también es bien doloroso desprenderte de esas ideas porque, otra vez, el machismo tiene un montón de comodidades sociales y pues lo que es cómodo es seguro y quitarte de esa disque seguridad o esa disque comodidad, pues también no es suave. No, no está padre, fíjate, no. Sí, es como lo que también mencionamos aquí. El chiste no es porque yo tengo amigas que me dicen, no, pues sí, güey, pero es que a mí me gusta trabajar estar en mi casa y cuidar de los niños y que él provea y, ¿no? Está Ujú. perfecto, no, yo no digo Sí, ni estamos aquí juzgando que esa sea una forma de llevar tu vida. El tema está en cuestionarte todo, todo. Decir, ok, yo siempre quise ser mamá, yo siempre quise que me sacaran de trabajar, porque yo lo escucho mucho entre gente que conozco esta palabra, esta frase, esta intención de a mí que me saquen de trabajar. ¿Por qué? Porque volvemos el hombre siempre se consideró el proveedor y cuando después de que salías de la carrera estabas buscando marido para que mm, él trabajara, tuvieras una casa grande y tú empezaras a tener hijos y a cuidarlos, ¿no? ujú, Y otra vez es algo incerto. Pero cuestiónatelo. No significa que si te lo claro. cuestionas vas a ser una mala mamá porque ahora tienes hijos. No, simplemente estás preguntándote, yo siempre quise ser mamá. ¿Por qué quería ser mamá? ¿Porque me lo dijeron toda la vida o porque siempre lo quise? Ah, ok, porque siempre lo quise, listo. O no, fíjate, yo nunca quise hijos y pues ahora tengo, los amo, los adoro. No te hace ser mala mamá Claro. cuestionarte nada, ni te hace mala esposa, ni nada. Es simplemente una reflexión de dónde vienen las actitudes que tenemos para poder seguirlas haciendo o para modificarlas en dado caso que no estés de acuerdo con ese criterio que te has ido generando, que a lo mejor no te lo has generado tú, sino que te lo han generado y está medio impuesto ahí en tu cabeza, ¿no? No. Por ejemplo, como cuando te casas y durante mucho tiempo hay personas que todavía lo hacen, que ponen, por ejemplo, Darinka Beltrán de el apellido del esposo, Ujú, de, ¿no? ujú, Si bien es algo muy tradicional, porque antes las señoras se identificaban como Darinka Beltrán de, ¿no? ujú, O sea, de todo el sí. apellidazo. Es muy común verlo en señoras, en mi mamá, por ejemplo, y demás. Pero es algo súper fuerte decir que eres de alguien. Ujú. Es súper fuerte. Y el tema es, si es tu preferencia, está perfecto, como decías, ¿no? Pero, ¿sabes por qué te estás poniendo de alguien? O Ujú. sea, ¿te ¿Por has qué te estás, preguntado por qué te estás clasificando como pertenencia de? como pertenencia de... Y si ya después de que te lo preguntaste, es tu preferencia, adelante, Ujú, adelante. Pero creo que es como hasta estatus que generas, por ejemplo, cuando te casas. Digo, que las personas que nacemos en la vida, al menos en México, tomemos primero el apellido del papá y el de la mamá se va diluyendo, también dice mucho, ¿no? O sea, claro. todas esas cosas y luego está bien chistoso porque te empiezas a dar cuenta de esas cosas, del lenguaje, cómo está construido, que todo está en En, masculino los plurales son masculinos. y otra vez, si no se nombra no existe. Ujú, Entonces, si ninguno de ustedes sabía que era el occipucio antes de que yo les dijera que es el occipucio, pues es el huesito que está detrás del cuello. Para los que no sabían, antes el occipucio no existía para ustedes porque no lo podían nombrar. ujú. Ahora,
cuando se golpeen el occipucio, van a decir, ay, es que me duele el occipucio. Sí. Pero antes de eso no. Entonces, si no se nombra, No existe. no existe. Tal cual. Es así y es ir explorando posibilidades de información Sí, y lo que siempre reflexiono yo, mi realidad es una entre millones. Tu y realidad muy es privilegiada. una entre millones. Quien me está escuchando, tu realidad es una entre millones. Y Ujú. eso no te hace ni mejor ni peor que nadie, pero hay que hacerse consciente porque hay veces que inconscientemente tratamos distinto a personas que ya nos han dicho que debemos considerar inferiores, como la persona que trabaja Así en es. tu casa, como tu empleado. Hablo, esto que estoy diciendo, lo digo consciente de que yo crecí en una clase social en la que yo siempre vi en la casa de tener muchas posibilidades, lujos, se puede decir, porque viajar cada fin de año, tener juguetes siempre y obviamente comida en la mesa, pues es un privilegio. Y tener una persona que te ayude con la limpieza. ¿Cómo le hablas a esas personas? ¿Cómo hablas de ellas también? Por ejemplo, tengo una muchacha, te la puedo prestar. Dude, hasta eso, desde ahí viene la posición de poder, la posición de pertenencia, hombres y mujeres. Me refiero a, Sí, nada más, reflexionemos cómo utilizamos el lenguaje, cómo hablamos, qué decimos, qué significa cuando tú dices tengo algo, significa que, que te pertenece. Te la puedo prestar, significa que sigue siendo tuyo y que es algo intercambiable, como un objeto. Si tú dices eso de una claro. persona, tú dices, ay, pero lo digo nomás porque es más fácil decirlo. Ya creo que estamos en edad de poder reflexionar y de quitarle esa ingenuidad al es que así lo aprendí. Sí, Yo creo que está bueno siempre pensar en esas cosas, porque de ahí viene también el bullying, el creer que eres más que otro y por ende sentir que puedes burlarte de él, hacerlo quedar mal, ridiculizarlo y perder esa empatía, ir perdiéndola de a poquito hasta que se convierta en lastimar a alguien emocional o hasta físicamente. y creo que es eso, es simplemente estarte cuestionando casi todo el tiempo muchas cosas. Al final creo que te hace más libre porque, como yo creo que me van a escuchar decirlo en varios episodios, simplemente sabes por qué estás eligiendo algo versus otra cosa. No andas por la vida simplemente condicionado Ujú. o condicionada a lo que otras personas te mueven. Eso creo que nos hace más libres también y no, justo nos hace reinventarnos. Exactamente. Oye, bueno, yo creo que aquí ya cerramos. Nada más quería comentar algo que acabas de decir y también puede ser, les voy a dar un tip para que lo usen en contra. A las mujeres, digo mujeres porque generalmente creo que es a muchas mujeres a las que les cuesta mucho encontrar qué ponerse a la hora de salir, como que, ay, se cambiaron una vez y que no les gusta, etcétera. Ahorita dijiste el tema de comparar, por lo menos sabes que esto es mejor que esto, ¿no? Y por eso vas a Ujú. elegir hablar así o decir así o comportarte así. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hablando de comparaciones, mi tip a veces cuando tengo que elegir entre unos zapatos u otros, digo, nadie sabe cuál era la otra opción. Nadie Sí, sabe, ponte los que sean, nadie va a pensar, estaban mejor los otros. Así que claro. con esto cierro, porque esto es, digamos, Sí, más bien, esta es la antítesis de lo que realmente tenemos que hacer. Nosotros sí tenemos que comparar realmente para saber qué es lo que estamos eligiendo. Nada más, eso es claro, todo. totalmente. Pero bueno, hasta aquí terminamos esto que no sabíamos por dónde iba a ir, en qué cauce iba a tomar, pero pues ya nos veremos con otro episodio, con otro tema random, improvisado para ver cómo lo reinventamos. Hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima. Bye.